Bueno, ciertamente todos los miembros de un pueblo indígena, todos, generan, desarrollan y hacen propio un hacer. Esto es vital. Un hacer. Todos tenemos un hacer. Nosotros los seres humanos tenemos un hacer. Las plantas tienen un hacer. Los animales tienen un hacer. Los insectos tienen un hacer. La tierra tiene un hacer. Los ríos, etc. Todo tiene un hacer. De hecho, todo lo que vive, vive precisamente por su hacer. Pero los haceres son distintos. Los haceres van a ser diferentes. Y hay miembros, seres humanos, miembros de una comunidad humana que tienen un hacer que los hace o los convierte en lo que nosotros llamamos guardianes de palabras. Y los guardianes de palabras no es porque hablan bonito, sino porque toda palabra registra el origen del pensamiento que dio origen al grupo. ¿Me explico? Un grupo se origina en el proceso que hace posible convertir un espacio geográfico en territorio del grupo. Pero en ese proceso, ese grupo va generando los nombres o lo que llamaría, aquí voy a citar a Carlos Walter Porto González, él lo llamaría un geografiar, es decir, un geonombrar, porque los nombres que les damos a las cosas no son por sí, no son porque me dio la gana o porque es lo que me interesó. No, todo nombre es creado a partir de la relación de los sujetos con el otro sujeto, que en este caso son los sujetos, personas, gentes, mujeres y hombres de un pueblo, con el territorio que está tratando de conocer y reconocer para hacerlo suyo, para convertirlo en su territorio. Y entonces eso produce un nombre que definitivamente no solamente va a expresar la puntualización del lugar como lugar, sino la puntualización de la manera en que vemos y hemos construido ese lugar. Y por lo tanto, el nombre que damos no es solamente una señalización, que es como normalmente Occidente lo llama, sino como una relación entre sujetos vivos que le dan vida a una existencia en un tiempo y lugar de su territorio. Siendo así, entonces, cuando hablamos de tu pregunta, ya se me fue. El concepto de intelectuales indígenas como una categoría válida. Esas personas, eso, sí, qué bueno que me lo disculpa porque a veces se me va la onda, ¿no? Esas personas capaces de explicar y registrar y mantener en la memoria la palabra creada por el proceso de reunión y de conversión de la comunidad de un espacio en territorio, que además después convierte en grandes historias, esa persona es un puchpú, diría un guayú. Un puchpú es un palabrero, es alguien que controla o que conoce o que domina el proceso de construcción y de explicación del mundo con las palabras. Hay otros que explican al mundo y lo expresan con el arte de hacer canoas, de hacer arcos, de hacer flechas, de cazar, de pescar, en fin. Cada uno de ellos tiene su hacer.
y lo desarrollan como tal. Pero estas personas son las personas que guardan la memoria, son las personas que guardan con las palabras la historia de construcción y de configuración o de conformación del pueblo al que pertenece. A esos pudiéramos considerar como intelectuales indígenas. No quiere decir con esto que los otros indígenas no sepan de lo que habla. Solo que habla como guardián de memoria, como guardián de palabras. Porque la comunidad en general sencillamente ejerce en su vida la realización de las palabras que el otro guarda en la memoria. Me explico. Un intelectual indígena, si me preguntas cómo definirías o qué concepto tienes de un intelectual indígena, es aquel cuyo hacer está en la protección, resguardo y mantenimiento de la palabra, de la memoria que construye territorialmente la historia de un grupo, del grupo al que pertenece. Sin embargo, todo miembro de la comunidad sencillamente ejerce esa misma memoria y no tiene por qué explicarla, porque sencillamente forma parte de su vida. Un intelectual indígena no está separado de la comunidad. Es sencillamente aquella persona a la que normalmente se busca para recordar. Cuando la comunidad necesita revivir el momento, el instante o el proceso por el cual su existencia está presente, buscan a ese hombre o a esa mujer. En el caso de los añú, son mujeres, no son hombres. Son mujeres las que guardan la memoria. Ellas son las que son capaces de contar a través de cantos la memoria histórica, geográfica de su propio pueblo. En el caso de los wayú, son los que cantan ellos lo llaman hayechi. Un hayechi es un gran canto, un largo canto en donde se registra toda una memoria y que solamente dominan como canto, porque además es un canto, es un arte, la memoria del grupo. Y esos cantos pueden ir desde la historia hasta casos o cuentos efímeros de divertimiento entre los miembros, chistes, ocurrencias de la persona que domina la lengua, que domina el canto, que domina la forma de contar. Eso es un intelectual indígena. No está separado, porque todo el que canta, por decir algo, yo te puedo decir, todas las abuelas añú que me contaron a mí y me cantaron a mí las historias del pueblo añú, no eran otra cosa que cortadoras de enea, tejedoras de enea, tejedoras de casas, y los guayú que he conocido, que cantan hayeshi, que cantan las grandes historias, respetados por todo el mundo, no son otros que los mismos cuidadores o pastores de sus ganados de ovejas, o de cabras o de chivos, o sembradores de su yuca y de su maíz. En todo caso, son miembros de la comunidad, pero que tienen un hacer que es importante y por el cual o son reconocidos o reconocidas por la propia comunidad y la cultura.